para grabar. ¿Y qué son? ¿Cuántas preguntas? En la guía está especificado. No sé si son 20 o 10 preguntas. En la guía seguramente... ¿Puede ser que sean 10, Saúl? Sí. ¿O no? Sí. Sí, puede ser. Bueno, vamos a empezar con el práctico. Poquita, profe, por todo lo que vivo, ¿no? Eso es, 10 preguntas es re poquito, te confundís en una y ya fuiste. Pasa que antes por ahí eran 30 preguntas, entonces quedaba 6,33, 6,67 y eso hacía más lío. Prefiero que sean 10 antes que 50. Bueno, vamos a empezar con el práctico. Nosotros tenemos que ir completando acá el tipo, el género y la acción que realizan las articulaciones que vimos hoy. Y después tenemos que ir completando los medios de unión de esas articulaciones. Primero. Vamos a ir nombrando todos juntos. Recién, que vieron ustedes en el teórico. ¿Qué tipo y género es esta articulación? Externo, costo, clavicular. Diartrosis, Recíproco. Elevación, rotación anterior y posterior y decente. Bien, si existe una pregunta de examen que dice, indique tipo y género de la articulación externo, costo, clavicular. ¿Ustedes cómo responderían? Tipo de artrosis. Género recíproco. Género, encaje recíproco. Encaje recíproco. Es el nombre que se debe decir. Encaje recíproco o también en silla de montar. Ese es otro nombre. Pero es lo mismo. Bien. Entonces en el cuadro que ustedes tienen, ahí ya pueden ir poniendo eso, y tenemos que indicar las acciones que realiza, que recién un compañero lo dijo. Nosotros, para poder realizar estos movimientos en el brazo, flexión hacia adelante, extensión, va acompañado, si bien ese movimiento se origina en la glena humeral, está acompañado de una rotación de la clavícula. Cuando yo hago hacia adelante y hacia atrás, la clavícula es muy poquito, pero rota. Entonces, como decía el compañero, ¿no? Tiene una rotación anterior y posterior. Eso lo pueden poner. Profe, entonces sería lo de elevación, descenso y lo de retropulsión y antepulsión. Sí, esos 6 movimientos posee. ¿Y los otros dos eran cuál? Rotación anterior y posterior. Sí, cuando yo ¿Cómo es? hago ¿Cuáles son hacia entonces? adelante el hombro, quizás, a ver, no se ve mucho. Cuando yo hago hacia adelante el hombro, ahí hay un movimiento de antepulsión de la clavícula y retropulsión. Y cuando yo hago flexión y extensión, hay una rotación, este movimiento lo acompaña la clavícula. Cuando yo hago elevación de los hombros, desciende la inserción proximal, desciende la clavícula sobre el manubrio del esternón, y cuando yo desciendo, la clavícula asciende sobre el manubrio del esternón. Tengo una pregunta. Yo en la esternoclavicular pude copiar nada más 4 movimientos y me dijeron que son 6. ¿Está bien? Porque no tenía más espacio. Rotación interna y externa, descenso, elevación y antepulsión y retropulsión. Yo en vez de rotación interna, externa, tengo anterior, posterior. Pero es lo ¿El mismo. acromio clavicular o el Es esternoclavicular? rotación anterior y posterior. Rotación anterior y posterior, elevación En y la externo, clavicular. Ok. Perfecto.
Y después, acá podemos ir marcando los ligamentos. Tenemos el que es acá el superior, es acá, pará, va todo así el ligamento, cubriendo. Interclavicular. Ahí lo tapé, pero bueno, se ve que va desde la extremidad de una clavícula hacia la otra, pasando por el manubrio externo. Interclavicular. Voy a poner más grande esto. Perdón, ¿y el tipo de el esternoclavicular cuál era? Artrosis. Sí, sí. Entonces, interclavicular, como muestra acá, posee esta articulación un disco articular o menisco. Los meniscos se encuentran en aquellas articulaciones que no son congruentes entre sí. En este caso, vemos que el disco articular lo que va a hacer es va a rellenar las partes que no coinciden de estas superficies articulares. Entonces, el que va por arriba es interclavicular. Interclavicular. Ves que va de la extremidad de una clavícula hacia la otra. Acá me estoy mostrando los costoclaviculares, que va desde el borde inferior de la clavícula hacia el borde superior de la primera costilla. Externoclavicular anterior, externoclavicular posterior también. Y ya sabiendo que es una diartrosis, ¿qué posee como medio unión fijo? Una cápsula articular. Bien, cápsula articular. Entonces, los volvemos a nombrar. Ligamento interclavicular, costoclavicular, externoclavicular anterior y posterior. Ya estamos. 4 ligamentos posee en total. Con respecto a la imagen que aparece en la guía, viste que te aparece para marcar estos ligamentos. Hay uno que te marca, Vamos ahí. sería la 53 de la página. Ahí, Ahí arriba, más arriba, un poquito más arriba. en el 53. Ahí, voy a tener un poquito más. Acá. Clavícula. Es justo abajo de la vista anterior y posterior de la muñeca, que aparecen los ligamentos. En esto no. Pero eso dice, hay que No, marcar. no. Acá los Más arriba, músculos. más arriba. Acá. Ese esa. es. Esta. Bueno, con lo que dijimos ya estamos para marcarlo nosotros. Sí, sí. A ver. ¿Qué ligamento es? Que va desde la extremidad de cada clavícula. Interclavicular. Ese es el isla. Ese es Ese el es el externoclavicular. Externoclavicular anterior. Sí. Después hay uno que es posterior. Y costoclavicular, que es este. Sí. Y el menisco también. ¿Lo podemos repasar de nuevo, por favor? Sí. ¿No lo puedo anotar? ¿Este cuál era? Este ya lo dijeron. El intraclavicular. Interclavicular. Este es costoclavicular o costocondroclavicular, porque se está insertando en el cartílago costal de las costillas. El menisco. ¿Y de la izquierda cuál sería entonces? Falta uno, no habíamos nombrado. Ese. Eso es como una membrana.
Este es el mismo que este. Ah, ok. Ah, Y después el costo clavicular anterior y posterior. ¿Puede ser que falta el disco? El disco articular. Acá. El de abajo Ah, ok. a la derecha es costo clavicular posterior. externo clavicular. Posterior y anterior. Sí, Gracias. O sea, lo que marcamos con menisco podría ser lo que es el disco articular también. sí. Ok. Acromio clavicular. Diartrosis y ahí tengo diartrosis de género plana y acción articular son mínimos movimientos. No, no. Bueno, acá tenemos acromio clavicular, en esta imagen lo que está. Tenemos un ligamento superior, uno inferior, la cápsula articular. Profe, ¿podría poner la imagen como de la guía? Sí, Bueno. por favor. Ese. Porque está un poquito distinta ahí, para guiarme. ¿Está más arriba? Sí. Sí, Acá está. Esta es. esa. Gracias. Acá lo que, bueno, no, perdón, acá. Entonces, esta es, ¿no? Acromio clavicular superior e inferior. Y la cápsula. Ahí sería el marcar tipo, ponemos acromio clavicular, ¿o no? Lo marcas así, superior e inferior. Acá. Y la cápsula. Y el tipo de género ya lo dijeron. Diartrosis, artrodia. O plana. Acá tenemos la coracoclavicular, a ver si la encontramos en otra imagen, acá. Esta es más similar a la guía. ¿Se acuerdan que un accidente óseo que poseía la escápula, que iba hacia adelante, la apófisis coracoides, que es más, nosotros podíamos acá palparla? Están unidas, es el acromión por la apófisis coracoides a través de un ligamento. No es una articulación, porque no, realmente unidas por ligamento, por eso es que no, tampoco posee cápsula articular. Tenemos el ligamento trapezoide y conoide. Trapezoide. Trapezoide. Bueno, pueden anotar trapezoide y conoide. Y lo buscamos en la guía, es este de acá. Ese sería el ligamento coracocromial, ¿no? Acá está trapezoide, conoide y coracoacromial. Esto va a permitir que evita que la clavícula se eleve, el trapezoide y conoide. Aquellos que tuvieron una lesión, les queda la clavícula levantada, ¿no? Que le dicen el signo de la tecla. Uno baja la clavícula y vuelve a levantarse. Porque, bueno, se cortaron estos ligamentos.
Y vamos a ir marcando la glenohumeral. ¿Qué tipo y género es? ¿Cómo era? Troqueal. Era diartrosis nuclear. ¿Se acuerdan que esta articulación es la que me permite realizar todos los movimientos, ¿no? Flexión hacia adelante, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Entonces, No, era en artrosis. En artrosis. en artrosis, ¿no? Porque miremos a ver un poco más arriba y vamos a ver los medios de unión. Esto posee una esfera y la escápula, acá tenemos la cavidad glenoidea, que es una cavidad que alberga la cabeza del húmero. Esa es una característica de la sinartrosis. Bueno, y acá vamos a ir viendo los ligamentos. Tenemos. Profe, en el anterior, el de acromioclavicular, ¿la acción cuál era? La acción articular. Para los movimientos. Deslizamiento. Ok. Bueno, tenemos principalmente, las sinartrosis son las que poseen más movimiento, ¿no? Tenemos la cápsula primero, y después vamos a ir marcando ligamento coracumeral, tenemos más por acá. Y puede ser también ligamento transverso superior de la escápula y ligamento transverso inferior de la escápula para la coracoclavicular. Sí, lo puedes poner, pero los que marcamos ya son los principales. El coracumeral tiene 3 haces. Tenemos el coracumeral superior, medio e inferior. Disculpen, coracumeral es anterior y posterior. Lo marcamos entonces acá. Coracumeral superior e inferior, y después el glenohumeral superior, medio e inferior. Ahí se lo más o menos. Este que está acá, superior, medio ahí e inferior. Forma, sería así la forma que tiene. Entonces termina formando una Z. Bueno, en este caso no se ve mucho, pero va a evitar que la cabeza del húmero se salga hacia adelante. Después vamos a tener también los ligamentos transversos, pero esos no son necesarios porque no son un medio de unión, como lo que estamos marcando. Y también, otra característica que poseen la senartrosis es que van a tener un rodete, la cavidad glenoidea, un rodete labrum, también se le dice, que va a ampliar esa cavidad, llega hasta un punto, bueno, ese rodete hace más profunda esa cavidad, para poder alojar la cabeza del húmero, que es más grande que esa cavidad, poder fijar esa articulación. Perdón, ¿puedes repetir los medios de unión? Sí. Glenohumeral superior, medio inferior. Coracumeral anterior y posterior. Y el labrum o rodete glenoideo. Y después tenemos que indicar los movimientos que realiza esta articulación. Que recién lo estuvimos diciendo. Flexión, extensión.
¿sí? Abducción y aducción. Sí, Y Y rotación. rotación medial y lateral. perfecto. Y como es una articulación que ya pasa por lo menos que posee 4 movimientos, en realidad posee 6, pero ya pasa de los 4 movimientos. O sea, significa que pasa por 2 planos y 2 ejes. ¿Qué acción, qué otro movimiento puede hacer? Que era la sumatoria de esos movimientos. Yo puedo hacer esto, ir de flexión, abducción, extensión y de vuelta a aducción, tiene un nombre. Circunducción. La Circunducción. circunducción. Exacto. Acá se ve el rodeteclonoideo, acá alrededor, o labrum. Después la articulación que le sigue es la articulación del codo, ¿no? Tenemos hacia el lateral, el ligamento colateral, medial. Uno es el cubital y el otro es el radial. Y ven cómo se abre así en forma de abanico. La característica que poseen las articulaciones trocleares es que los ligamentos van a estar hacia los costados de esa articulación. Porque si yo tendría un ligamento en la parte anterior de esta articulación, no me permitiría flexionar tanto. Entonces lo que hacen, fijan la articulación desde los costados. Por eso tenemos el colateral cubital y el colateral radial, que ambos insertan van desde los epicóndilos. Acá en esta imagen también se ve. Colateral radial y colateral cubital. Después vamos a tener la cápsula articular. Eso tanto los colaterales expanden 3 haces. Es por eso que uno va a hacer el haz anterior, medio y posterior. Tanto en el lateral medial como en el lateral hacia el lateral. Después, ¿y qué tipo y género es esta articulación? ¿Cómo son las superficies articulares? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué tipo y género es esta articulación? ¿Pero cuál es la articulación? Condiviano, ¿eh? Posee hacia el lateral, tenemos el cóndilo del húmero, que es así como un pedacito de esfera, que va a articular con la cavidad glenoidea del radio. Sería el tipo de artrosis y género troclear, entonces, inflexión y extensión. Esa es la troclear. Primero vamos a describir entonces el cóndilo del húmero con la cabeza del radio. Que como acá posee un cóndilo, esta superficie que es como la mitad de una esfera, y acá posee una cavidad, es una diartrosis condilia. Y del lado interno tenemos la troclea del húmero
Y acá, este que forma como más levantadito acá, es la escotadura tropiar, que acá en este caso le marca como un camino, como una guía, para que suba y baje, que en este caso flexione y extienda. Entonces, como posee una atropia, ya sabemos que es diartrosis tropiar. Y en cada caso, ¿qué movimiento van a poder realizar esta? Flexión, Flexión, extensión. extensión. Las tropiares, el único movimiento que realizan es flexión y extensión. Y en este caso, el cóndilo del húmero con el radio. ¿Acción no sería? Flexión, extensión también. Sí, en este caso realiza flexión-extensión. Podría realizar más movimientos, pero no lo permite por el cúbito. Después, puede realizar, como el radio, rota se monta por encima del cúbito, realiza movimientos de rotación. Yo tengo notado que el radio de cúbito superior e inferior realiza pronación y supinación. Sí, ahora vamos a ver esa articulación. Es la que le continúa. La que vos me estás diciendo es esta de acá. Esta. Ahí lo vemos. Tenemos que la articulación de la extremidad superior del radio del cúbito, que acá se articula con la escotadura radial, con la cabeza del radio, acá vemos que tiene un anillo esto, le va a permitir hacer rotaciones, y eso va a permitir que el radio quede sobre el cúbito. Acá, bueno, está todo tapado por los ligamentos. Pero acá tenemos el ligamento anular. Es como un anillo esto, el ligamento anular. Va a recubrir toda la cabeza del húmero, para que no se salga del lugar. Acá se ve cómo articulan. Y abrir la guía. Bueno, acá en esta flechita ustedes tienen que marcar el ligamento anular. Acá también, ligamento anular. Después, justo acá abajo, por debajo de esta articulación, tienen el ligamento cuadrado de Denusé, o Denus. Ese también lo pueden agregar. Acá está, el ligamento cuadrado. Está justito por debajo de esta articulación. Entonces tenemos el ligamento anular, por debajo del ligamento cuadrado. Entonces, ¿qué movimientos realiza la articulación de la extremidad superior del cúbito y radio? Pronación y preguntaste, profe? supinación. ¿Qué movimientos realiza la articulación del cúbito y radio? Es la extremidad superior. Y pronación y Pronación y supinación. supinación. Sí, pronación y supinación. Eso lo marcamos en donde dice radio cubital superior, ¿no? Sí, y también lo van a tener que marcar en la radio cubital inferior. Porque Y también, como género era trocoide, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ah, dale. acá se ve mejor cómo articulan el ligamento anular del radio
cómo envuelve la cabeza del radio y los fija. Acá está cortado el ligamento anular. Para mostrar. Y este es el ligamento cuadrado de Denuse. ¿Qué tipo es este? Diartrosis trocoide. ¿Y no llega a hacer algún tipo de rotación? En realidad, el radio rota sobre su eje. Sí. Y acá podemos ver la articulación distal del cúbito y radio. Va a poseer un disco articular entre medio, un ligamento anterior y un ligamento posterior. Y también un ligamento triangular. Bueno. Es el ligamento cubital distal anterior, posterior, ligamento triangular y el disco articular. Y bueno, y el tipo y el género ya lo sabemos. Este es un corte horizontal de esta articulación. Ahora sigue la articulación radiocarpiana, ¿no? Ahora la que viene es la radiocarpiana. Esta que estábamos diciendo recién era entre el cúbito y el radio distal. Porque yo no pude anotar a partir de la articulación de los huesos del carpo, y se me empecé a perder un poco, así que lo tengo incompleto desde ahí. No te entendí bien. ¿Qué? Yo a partir de la articulación radiocarpiana ya me perdí un poco y dejé de anotar el género y la acción Está bien, articular. ahora lo vamos a ver. Perfecto, ahora lo vamos a ver. ¿Qué tienen ustedes, tipo y género de la radiocarpiana? Diartrosis condilia. Condilia, bien. Después, como ya sabemos que es una diartrosis, posee cápsula articular y tenemos los ligamentos palmares, este ligamento carpiano palmar, cúbito palmar, ahí que van formando como una V. Después, más abajo también tenemos los posteriores, radiocarpiano dorsal, este de acá. Entonces los ligamentos anteriores que recién marcamos, los palmares, los radiocarpianos dorsales y los laterales. Lateral medial y Era que era en forma de B corta, ¿qué significaba? ahí estuvo, acá. El ligamento radiocarpiano palmar. O también puedes decir ligamento radiocarpiano anterior. Después tenés el ligamento radiocarpiano dorsal o posterior y los ligamentos laterales. Los colaterales, uno es el colateral cubital y colateral radial.
Bueno, después, si pasamos, ya el cuadro ya está. Si pasamos a tipo y género, a ver si vamos viendo la subunidad de los huesos. Acá. Tienen articulación de los huesos del carpo entre sí. Sería estos de acá. Entonces lo que tenemos que nombrar es esta articulación. ¿Qué tipo y género es? Tengo notado que es una diartrosis, pero género no tengo nada. ¿Artrodia es, doctor? Sí, Artrodia. artrodia. Perfecto. Después pide... carpo metacarpiana, que es la extremidad distal del carpo con la extremidad proximal de los metacarpianos. Y también es condilia. Pregunta, ¿esa es la carpometacarpiana del pulgar o carpometacarpiana de los 4 metacarpianos que unen la última fila de carpo a la base de los metacarpianos? Esa que dijiste, carpo metacarpiana de los últimos 4 dedos. Acá, vamos a marcar, desde acá hasta acá. ¿Condilia? Es una artrodia. ¿No artrodia? Es artrodia, sí. Y en este caso, carpo con el primer metacarpiano, que corresponde al pulgar, es un encaje recíproco. Y ahí lo borro, así ustedes pueden ver cómo es la superficie. Ven que tiene, a diferencia de los demás, es como que encajan así. Una superficie es cóncava en un sentido y la otra es cóncava también en el otro. Por eso el pulgar puede realizar esos movimientos diferentes a los demás. Después también pide la articulación de los huesos del carpo entre sí. También, entre acá, esta superficie de acá, también son artrodias. ¿De la segunda fila? Dice, articulación, debajo de radiocarpiana. Articulación Ok, sí, sí, de los huesos del carpo entre sí. Tanto la Sí, primera fila como de la segunda son todas artrodias. Ok. Carpo metacarpiana del pulgar ya la dijimos. Y la articulación de la primera y segunda fila del carpo, la mediocarpiana, eso todavía no marcamos, ¿no? Sí, ese está de acá, que está en rojo. También, artrodia. Ah, ok. O sea, serían las 3 artrodias. Sí. Ah, ok. Y después ¿Y la pide las supercampeona? metacarpianas de los 4 últimos dedos. Acá. Estas son artrodias. No, perdón. Son trocleares. Acá, porque vemos cómo tiene a ver, ¿Son qué? ¿Torquiales? trocleares. Ahí. Gracias. Por eso es que nosotros podemos realizar solamente flexión y extensión con los dedos. Y no tenemos movimientos de lateralidad. ¿Y la carpo metacarpiana del pulgar? Es un encaje recíproco. Lo que acá no veo que esté es entre los metacarpianos y las falanges. Sí, acá yo tengo metacarpos falángicas del pulgar y de los últimos 4 dedos. Bueno, entonces en esa, como vemos acá, que es como una bolita que tiene una media esfera, es un cóndilo. Entonces es una condilia. Es por eso que con los dedos nosotros podemos hacer flexión, extensión, y tenemos estos movimientos de aducción y abducción.
Entonces, condilia, ¿en cuál ponemos? Metacarpo con las falanges. Dale. ¿Lo pudieron completar? No las volvimos a nombrar. ¿Qué habla interfalángicas? ¿Qué es? Troquleares son esas, ¿no? Las interfalángicas. Troquleares. Estas son las interfalángicas. Y por eso es que hacemos flexión y extensión con los dedos. No tenemos más movimiento. Yo en las intermetacarpianas de los últimos 4 huesos tenía que era artrodia también, pero vos recién dijiste que era troquear. No sé si lo tenía mal anotado yo. Perdón. Intermetacarpianas son estas. Entre medio de los metacarpianos. Esas son planas. Porque acá no estaba viendo que acá continúa el cuadro. Metacarpos falángicas del pulgar y de los últimos 4 dedos. Esas dijimos que son condilias y las interfalángicas se las dijimos. Entonces, intermetacarpiana, que acá tenemos, intermetacarpiana es una artrodia. La intermetacarpiana de los últimos 4 huesos, ¿no? Sí, ¿Y artrodia. la de condilia, qué tipo de movimiento? ¿Rotación le ponemos? No. No. ¿Qué movimientos puedo hacer? A ver, mira. Flexión, extensión y Aducción abducción. y abducción. Ahí está. Profe, ¿el género de la intermetacarpiana cuál era? Artrodia. ¿Y cuáles serían los movimientos? Deslizamientos nomás son. Las artrodias solamente hacen deslizamientos. ¿Las artrodias solo hacen deslizamiento? Sí, por eso no poseen plano ni eje. Gracias. Ustedes la clase que viene van a ver unas preguntitas van a ver sistema nervioso, van a ver sistema respiratorio, urinario. Entonces, Todo eso lo que sí, lo que vamos a ir haciendo, nosotros vamos a ir respondiendo a algunas preguntitas que a ustedes les aparece al final de su teórico, ya que completamos los cuadros recién. ¿Profe? Sí. Tenemos una pregunta con respecto al cuadro que completamos recién. Sí. El anteúltimo que dice metacarpos falángicas del pulgar y de los últimos 4 dedos. Habíamos marcado de la artrosis y condilia, ¿puede ser? Sí, ese está acá, mirá. Sí. Metacarpo falángica. Y veo que acá tengo como una media esfera. Es un cóndilo eso. Entonces condilia. Ok. Porque yo antes había marcado, no sé por qué tenía marcado como elipsoide, no como condilia. Por eso me había parecido raro. Sí. Elipsodia también puede ser, es otra nomenclatura. Dale, gracias. Profe, tengo una pregunta. Esas preguntas que nos mostrabas recién, ¿en qué parte están de la guía? Corresponden al teórico 7. Están al final del teórico. A mí me falta el teórico 7 entonces, parece, porque tengo teórico 6 y teórico 8. Sí, a mí también me falta. No, ustedes no lo tienen, ¿eh? No, en la guía no está el teórico 7. ¿Por qué no? Porque no está. Porque antes no había práctico del 7, era el momento del examen, donde había presencialidad. Ahora cambiaron el cronograma. Bueno, la primera pregunta que a ustedes les va a aparecer es definición de sinapsis. Y que esto ya lo saben.
¿qué podemos decir? Que es la unión entre dos neuronas, que lo que va a permitir es que pase la información. O sea que de todo un texto larguísimo, la sinapsis sería un pequeño resumen de todo ese texto para que sea más fácil comprender, ¿no? Estas preguntas que estamos haciendo ahora, sí. Es una forma de marcarles a ustedes qué es lo más importante. La sinapsis, nos acordamos cómo es una neurona, ¿no? Que posee el cuerpo, de las dendritas hacia los costados del cuerpo y después un axón. La sinapsis se puede unir entre el axón y las dendritas de otra neurona. ¿Podrías repetir la definición de sinapsis? Mira, acá la tenemos. Ah, es esa que está ahí primera. Sí, podemos poner que es se va a encargar de pasar información. De información eléctrica o química. Después, nosotros habíamos visto que el sistema nervioso central, ¿cuál era el sistema nervioso central? Era todo lo que estaba recubierto por hueso. En este caso, tenemos el cráneo que recubre el encéfalo, y después en la columna que continúa por la médula espinal, está recubierto por el conducto raquídeo, por las vértebras. El sistema nervioso central posee unas capas que van a permitir su protección. Estas capas se llaman meninges. Y como vemos acá, son 3 capas. Tenemos la pía madre, aracnoides y dura madre. Entonces, esas son las 3 capas de las meninges. Sería esto de acá. Acá. Se va recubriendo toda la médula espinal. O sea, ese sería el orden, básicamente. ¿Cómo? El orden sería el que aparece ahí en la pantalla, tipo dura madre, espacio sudural, aracnoidea y todo eso. Sí, con que nombres vos, pía madre, aracnoide y dura madre, ya es suficiente. Esas son las 3 capas del meninge. Estas capas lo que van a permitir es que ante un golpe o algo, va a estar protegiendo al sistema nervioso central. Después dice cómo está dividido el sistema nervioso, y habíamos dicho que todo lo que está recubierto por hueso, que en este caso es el encéfalo, esto verde, y la médula espinal por el conducto raquídeo de las vértebras, todo eso, esto verde, es sistema nervioso central. Y cuando sale el axón por medio del agujero de conjunción hacia afuera, ya no posee eso que está recubierto por hueso, a partir de ahí ya es sistema nervioso periférico. Los nervios son sistema nervioso periférico. Los plexos también. Todo lo que vemos acá, apenas sale del agujero de conjunción que habíamos visto que quedaba debajo de los pedículos de cada vértebra. ¿Se acuerdan de eso? Y acá va a mostrar cómo está conformada la médula espinal, que posee la sustancia gris, que es la parte más del medio, que tiene forma de H, o forma de mariposa, y la sustancia blanca, que es lo más
que lo rodea esta H. Esto también va a tener una subdivisión, que estas van a ser, por ejemplo, las, acá como muestra, astas anteriores. Estas son las astas anteriores, astas posteriores. Ven, a partir de acá, esto ya es sistema nervioso periférico. Y toda esta parte de acá es, lleva y trae información hacia el sistema nervioso. Esta información viene por acá, o va también, regresa, y en esta parte sube y baja la información. Y en este dibujito también está mostrando las capas de las meninges, la dura madre, la más externa, aracnoides y pía madre. Después, nosotros en el encéfalo poseemos lóbulos, tenemos el lóbulo frontal, que tiene el mismo nombre los lóbulos que el hueso que los recubre. Entonces tenemos el parietal, temporal y occipital. En este caso, el frontal, parietal y el temporal, tenemos tres, o sea, de un lado y del otro. Van a tener cisuras o... sí, son surcos también se lo puede llamar. Los principales surcos que posee es entre el lóbulo frontal y el parietal, es la cisura de Rolando. O también se lo puede llamar surco central. Imaginemos, ¿no?, que el encéfalo es como una gran tela que está como toda arrugada, comprimida, para que entre en el cráneo. Por eso es que cuando esta tela como que la arrugas, se van a formar estas fisuras, estos surcos, y cada surco va a tener un nombre propio. En este caso, nosotros no nos vamos a poner a ver cada uno, sino que solamente nombramos tres, los más importantes. Estos tres que son más marcados, entonces marcamos lo que divide entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, la cisura de Rolando. Lo que divide el lóbulo parietal del temporal es la cisura de Silvio, o surco lateral. Y después yo acá, el surco calcarino, que está acá, va a dividir al lóbulo parietal. Después, ustedes van a ver que hay diferentes de células especializadas. El axón de las neuronas va a estar recubierto, protegiendo ese axón. Es como cuando uno tiene un cable, que la parte externa que vemos, es como, lo mismo es esto. La mielina va a recubrir los axones. Esto es el estilo que vemos acá. En el caso del sistema nervioso central, tenemos, es el nombre de la célula que se encarga de recubrir el axón, son los oligodendrocitos.
esta mielina va a permitir que el estímulo pueda viajar, ir y volver de una forma más rápida. Y después, en el sistema nervioso periférico, son las células de Schwann, las que se van a encargar de mielinizar, de recubrir este axón y protegerlo. Y como si nosotros vemos que el axón que salió desde el agujero de conjunción y viaja quizás hasta, formando nervios, hasta la mano, hasta los músculos de la mano, esa mielina no puede recubrirlo todo, entonces está cortada en tramos. Por eso es que esta parte del medio son los nódulos de Rambier. Que los nódulos de Rambier se encuentran tanto en el periférico como en el central. Después, ¿qué es la glotis? Se va a encargar de la fonación, o sea, ingresa aire y ahí se produce la voz. Es la parte de la glotis que es la parte de la faringe que es más estrecha. Y acá, bueno, acá tiene una definición también. Y acá muestra la glotis. Que este es específico del sistema respiratorio. Entonces va a intervenir en el proceso de fonación y de la deglución también. Después, cuando vayan viendo el sistema digestivo, van a ver que el esófago desemboca en el estómago, la estructura que le continúa es el estómago. Y acá vemos que la estructura que le continúa a la laringe es la tráquea. Después, la estructura que recubre a los pulmones son las pleuras, que tenemos una parietal, que es la más externa, como vemos acá, y la visceral, que es más interna. Entre medio de estas dos pleuras, de estas dos capas, poseen líquido. Es como, imagínense que cuando uno une dos vidrios y entre medio había agua, bueno, es lo mismo. Después van a ver que los pulmones, el izquierdo posee dos lóbulos, uno es el superior y el otro es el inferior, y el pulmón derecho posee tres lóbulos, superior, medio e inferior. Estas son todas preguntitas que pueden ser preguntas de examen. Profe, ¿puedes volver un toque a la de arriba? Está tratando de copiar algo, por favor. ¿Está? Sí, por favor. Un toque más. Es la 13, creo. O 14. Ahí está, gracias. Profe, ¿la 9 cuál era? ¿La respuesta? ¿Cuáles son las dos pleuras que se encuentran en el pulmón? Esta. Ah, ahí está. Pleura visceral y parietal. ¿A qué altura de la columna vertebral se encuentran los riñones? Y acá vemos que se encuentra a la altura de la costilla número 12, pero en las vértebras va a ir desde torácica 12 hasta lumbar 3. Lumbar 2. Hasta lumbar 2. Torácica 12 hasta lumbar 2.
¿Dónde se origina la arteria renal? Y acá vamos viendo que tenemos la porción descendente de la aorta abdominal, que había pasado al diafragma, y vemos que hacia cada lado tenemos las arterias renales. Entonces, ¿dónde se originan las arterias renales? En la aorta abdominal. Después, la vejiga, por detrás de qué parte del hueso coxal está ubicada. Y acá vemos que la vejiga está por detrás del pubis. Por detrás del pubis. ¿Pudieron ir copiando? ¿Quedó Sí, algo? sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Detrás del que habías dicho? ¿El uri? No, ¿cómo es? El pubis. Pubis. ¿En qué órgano desemboca la bilis? Perdón, ¿cuál número de pregunta era la anterior? ¿Está la 20? Sí. Después, ¿en qué órgano desemboca la bilis que se forma en el hígado? Primero la bilis se va a almacenar en la vesícula biliar y cuando se necesita va a desembocar en el duodeno. Acá también. ¿Qué comunica el conducto cístico? Tenemos acá conducto cístico que va a comunicar el conducto colédoco con la vesícula biliar. Tome. ¿Pudieron copiarla esa? Sí, sí. Bien. Y después tenemos qué hormonas produce el páncreas, glucagón y la insulina. Esas son, el páncreas va a tener una función endocrina y exócrina. La función endocrina es esa, formar las hormonas insulina y glucagón. Y después la función exócrina es liberar enzimas para metabolizar. Y después, Profe. ¿cuál es la hormona sexual masculina? Bueno, Profe, la testosterona. Sí, ¿qué hormonas produce el páncreas? insulina y glucagón. Pues, Perdón, ¿y la última pregunta qué número era? Las 6. Todos estos temas, igualmente, en el teórico que viene, se va a explicar el teórico 7. Las van a terminar de ver. Bueno, ¿alguna pregunta? No podemos ver. ¿Alguna pregunta mientras busco el body? Yo tenía una pregunta del parcial. Sí. No sé si ya lo habrán dicho, pero ¿el parcial dura 1 hora o no? Sí. Después seguimos con la clase o ese día, ¿cómo es? No, no hay práctico ese día. Ok. Es solamente el examen. Después pudieron completar bien todos los cuadros. Ahí estoy abriendo el Visible Body. Así vemos las articulaciones nuevamente.
¿Alguien más tiene otra pregunta? Mientras abro esto. ¿Los cuadros pudieron completarlos todos? Bueno, estoy dibujando acá los ligamentos. Estos son los, este acá, los colaterales, tanto este es el radial y el cubital. Ahí está. Bueno. Bueno, acá muestra la cápsula articular, el ligamento anular del radio, y cómo envuelve el colateral radial que cubre la parte lateral de esa articulación, ¿no? Bueno, muy bien. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, lo podemos ir dejando. ¿Alguna pregunta antes del examen? Yo, profe, quería hacer una consulta. Sí. Si contestás mal, ¿te restan No, puntos? no. Ok, muchas gracias. Profe. Sí. Voy a preguntar con respecto, creo que puede ser que era multiple choice el examen parcial. Sí. Puede ser que hay algunas preguntas que sean medio como capciosas, ponele, tipo que te haga marcar como, no sé, marcame la respuesta incorrecta de tal cosa. Porque creo que está la página de Anatomía en UNLU, me parece, y había una sección que decía que capaz tipo había preguntas de ese estilo. No, por lo general no se hacen preguntas, así que marque la opción incorrecta. Por lo general no hay, son todo, es para marcar una sola opción. No marcar lo que está mal. Dale, pues yo había visto y había una ponele que decía, bueno, como esta que te dije, marcar la opción incorrecta, o no sé, o te dice no marques ni una opción, como que medio tipo... No, eso es raro, no. ¿Hace otra pregunta más? Si ya no tenemos más preguntas, entonces nos vemos la clase que viene.
Vale, profe. Muchas Bueno, gracias. Chao, gracias.